Bien, Iván, qué gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. El gusto es mío. Primero, muchas gracias, Ismael, por haber aceptado la invitación. Para mí es más que un honor tenerte aquí en mi programa. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Además, cómo no podía estar aquí contigo. Vi parte de la entrevista que le hiciste además a Virna, y te felicito nuevamente oye, hablas espectacular el español. Y además, muy propio, además. Muchas gracias, de verdad, por tus palabras, Ismael. Y antes de empezar, me gustaría preguntarte sobre inicios en el mundo de actuación, ¿cómo eran tus comienzos? Bueno, a ver, yo siempre en el colegio, siempre estuve en casi todas las obras de teatro, estaba en el colegio participando, siempre declamaba, era brigadier del colegio, brigadier general, entonces me tocaba ir a veces hasta algunas charlas motivacionales o de crecimiento, tomar nota, absorber y después hacer la misma charla enfrente de todo el colegio, ¿no? Te estoy hablando en secundaria. Pero la verdad es que por más que me encantaba y me fascinaba, nunca me imaginé que iba a estudiar actuación. Yo comencé a estudiar zootecnia en la Universidad Agraria aquí en el Perú. La zootecnia es llevar a los animales de granja a un bien productivo, ¿no es cierto? O sea, en pocas palabras, criar animales. y, y también era bombero voluntario. Bueno, sigo siendo bombero voluntario. Trabajaba en una granja de cerdos que era en ese momento era una granja de cerdos de mi familia. Y de pronto, nunca me voy a olvidar, además, le comento a un amigo mío en la universidad y le digo, oye, ¿sabes qué? Ya me aburrí de la universidad, o sea, ya no me apasiona de la misma manera como cuando empecé. Y me dice, pero Ismael, ¿qué vas a hacer? Le dije, había un televisor detrás de él y le digo, me encantaría eso, me encantaría actuar. Ah, se comenzó a reír de mí, se burló en mi cara, no tienes idea cómo se rió de mí. Y dije, eso es lo que me gustaría hacer, no me preguntes cómo. Bueno, al mes exacto me llaman por teléfono para un casting. En ese casting hice el casting y quedé elegido como el protagonista de La Rica Vicky. La Rica Vicky fue una novela de las más exitosas de todos los tiempos aquí en el Perú que alcanzamos a la 1 de la tarde en plena corriente del Niño en el año 98, en verano del 98, alcanzamos cerca de 51, 52 puntos de rating, que esos ratings ya no se ven, ya. Ah, de Imagínate. acuerdo. Gracias por decirme. Entonces, en esa telenovela protagonizaste con Virna, ¿verdad? Ahí conocí a Virna, nos conocimos cuando ya nos juntamos por primera vez, fue el 5 de noviembre del 97, comenzamos ahí a comenzar a trabajar juntos, ninguno había tenido experiencia actoral profesional antes, y comenzamos a trabajar juntos, y la verdad es que pues nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien con todo el elenco, fuimos creciendo, la novela tuvo muchísimo éxito, y pues ahí de la amistad pasó al amor y ahí ya terminó la novela y comenzamos a vivir juntos. Y de ahí seguimos, porque ahí no paramos, de ahí seguimos tuvimos una semana de descanso, nos fuimos a República Dominicana a tener unas vacaciones cortas y comenzamos a hacer la siguiente novela que era, ¿cómo se llama? Amor Serrano, donde Virna era la protagonista y además yo era el villano. Y así continuamos nuestra carrera. Aquí en el Perú seguimos con María Emilia Querida, que fue una novela que tuvo mucho éxito a nivel internacional. Fue como que la primera novela que tuvo éxito a nivel internacional. Se vio en Venezuela, en España fue un loquerío. Y en diferentes lugares. Ahí también volvimos a ser de pareja con Miguelón y Laurita. Y la verdad que fue una maravilla esa experiencia porque ahí conocimos a nuestros grandes amigos hasta el día de hoy, como Juan Soler, Coraima Torres, Ana Patricia Rojo, bueno, ¿quién más? Ana Berta Espín, Roberto Sen, etcétera. Había un montón de gente maravillosa en esa novela. Gracias por decírmelo, Ismael. Y después de eso, tu primera vez cuando fuiste a Miami era para filmar la telenovela Gata Salvaje. Claro, a ver, antes de eso, que fue muy curioso, porque esto fue no, en el 2000, yo firmo contrato con Inca Films, en ese momento existía acá, y Telemundo Internacional, para poder hacer la primera novela que Telemundo hizo fuera de los Estados Unidos. Es más, fue la primera novela que hizo, y la hizo aquí en el Perú. La novela se llamó Estrellita, que yo protagonicé junto con Carolina Sabino, con un gran elenco de actores internacionales también. Y esa fue como que casi la última novela que hicimos aquí en el Perú. Entonces, cuando termina, dijimos, ¿sabes qué? Vámonos a México, vámonos a visitar a todos nuestros amigos de México, a Juan, a Luis Uribe, etcétera. Todos nos vamos para allá, nos quedamos unos días y bueno, vamos a visitar las televisoras, las productoras para ver cómo nos va.
Fuimos para allá, tuvimos un viaje maravilloso, nos fuimos como 15 días, nos fue extraordinario, o sea, llegamos y aterrizamos y conocimos a un productor en un restaurante, el productor se enamoró de Virna, la esposa de mí, y nos dijo, ya tienen contrato para que sea la protagonista y el villano de la siguiente novela, que iban a hacer una nueva producción muy grande. Entonces nosotros nos fuimos felices de México y pasamos por Miami. Y cuando pasamos por Miami, nosotros decimos, bueno, ya no, ¿para qué vamos a hacer un casting? Teníamos que ir a hacer casting en ese entonces en una empresa chiquita que se llamaba Fonovideo, que venía haciendo novelas en Miami. Pero dijimos, nos ha ido tan bien en México y queremos ir a México. Y el manager en ese entonces nos dice, vayan a hacer el casting, vayan a hacer el casting porque ya tengo la cita. Entonces fuimos, manejamos como 1 hora y media porque estábamos quedándonos en Boca Ratón hasta Miami. Y cuando llegamos a Miami, como que además no nos tratan muy bien de primer impacto, entonces como que ya estábamos sin ganas de hacerlo. Y cuando comenzamos a hablar con la gente, después de un rato, nos dicen, oye, ¿cuándo pueden regresar para hacer el casting? Les decimos, no, no, ahorita, porque ya nosotros ya no regresamos y ya no vamos a poder hacer el casting. Hicimos el casting, al final nos fue muy bien en el casting y para hacer la historia larga corta, pues quedamos elegidos primero en Gata Salvaje. La novela de México nunca se llegó a dar por alguna razón muy extraña y no llegamos a ir a México y nos quedamos en Miami, que dicho sea de paso, Gata Salvaje fue una de las novelas más exitosas y de mayor venta internacional alrededor del mundo, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy acaban de volver a ponerla en España, creo que por 18ª vez, o sea, en República Dominicana, en todos lados, en Bulgaria, bueno, en Ghana, en todos lados las han puesto, es increíble. Y de ahí ya pues nos quedamos y no hemos parado de trabajar, no paramos de trabajar en los 12 años que estuvimos en Estados Unidos, trabajando con las principales productoras y canales de televisión de allá, ¿no? Claro, gracias por decírmelo, Ismael. Y te quería preguntar, tú cuando entraste en el elenco de Gata Salvaje, ¿tú intuías que esa telenovela iba a tener tanto éxito internacional? No, 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 no. Todo lo contrario, te lo juro que no lo imaginábamos. O sea, ahora tenía un elenco, un súper elenco. Lo que pasa es que nosotros no conocíamos a la mayoría, ¿no? Pero de verdad que es muy fuerte lo que salió, porque la novela además fue larguísima. Fue, creo que 1 año, 11 meses, fueron 260 y tantos episodios. Ya no se hacen novelas de ese calibre, de ese tamaño, ¿no? Ahora las novelas usualmente son solamente, o sea, bueno, antes eran 120 episodios y a veces se alargaban 10, 20, 30 episodios más o se recortaban un poco, pero eran 120 y esa novela para mí sí fue, wow, o sea, 1 año, 11 meses creo que estuvimos grabando la novela, que la pasamos además espectacular porque hicimos una química maravillosa con todo el elenco, con toda la producción. Justo ayer en la mañana estaba hablando, no, perdón, hoy en la mañana estaba hablando con el productor general, que es Alfredo Schwartz, que además le dije que acababa de soñar con él y que lo recordaba con mucho cariño de esas épocas tan bonitas en Fonovideo, que fue pues básicamente nuestra casa por cerca de casi 6 novelas, ¿no? Casi 6 novelas que hicimos con Fonovideo. Después Televisa entró y creo que compró parte de Fonovideo, entonces comenzamos a trabajar con Televisa, pero en el mismo Fonovideo y era para ventas en Univisión y con Venevisión también. Entonces trabajamos con 4 monstruos en ese momento, ¿no? Claro, gracias por decírmelo. Justamente eso fue muy interesante, tanto en el caso de Virna como en tu caso. Y te quería preguntar, Ismael, aparte de tu primer papel, que de paso es protagónico, después de ese, ¿cuál dirías que fue como un trampolín en tu carrera? Muy buena pregunta. Yo creo que te podría decir que el de Gata Salvaje, porque fue una repercusión internacional muy grande. Me conocieron como el Pollito. Hasta el día de hoy me siguen diciendo algunos el Pollito, el Pollito, el Pollito, aunque ya soy más gallo que Pollito. Pero yo creo que ese fue el que mayor repercusión tuvo internacionalmente hablando. En su momento fue también Miguelón, como actoralmente hablando, de María Emilia Querida, ese personaje fue muy bien visto, fue querido, fue amado, por más que era un machista mujeriego, la gente lo amaba porque tenía corazón noble. Ese personaje actoralmente fue muy bueno, ¿no? Pero Gata Salvaje creo que fue Iván Ríos, que es el personaje que creo que mayor proyección internacional me dio. Y bueno, después la verdad el de Ángel de Rebelde también, ¿no? Que ya fui ahí villano, que ahí fue Leonel, que era el villano junto con Maritza Rodríguez, que ahora es Sara Mintz, que también fue una novela muy buena, con muchísimo éxito, creo que ha sido la segunda mayor vendida también.
Así que sí, yo creo que, pero al final, ¿sabes qué? Creo que cada personaje te deja algo. A mí cada uno de los personajes me ha dejado algo, en tanto profesionalmente como personalmente. Claro, Ismael, muchas gracias por decírmelo. Y te voy a preguntar lo mismo que pregunté a Virna, porque eso me causa mucha curiosidad. Ya que estamos hablando ahora sobre Venevisión, ustedes cuando vinieron de América Producción a Venevisión, ¿qué son las cosas que notaste que eran diferentes a nivel actoral entre América Producciones y Venevisión? Am, yo creo que un poco el estilo actoral, o sea, el estilo me refiero a que las novelas en ese entonces, porque después cambió, nosotros aquí trabajábamos de una manera mucho más natural, de una manera, ¿no? Mucho más coloquial, más natural. Eh, y los personajes con Venevisión en ese entonces eran un poquito más, llámale sobreactuados o con una línea de dramatismo un poco mayor, ¿no? Igual nosotros siempre hemos tratado de mantener una línea mucho más natural porque es el estilo actoral que a nosotros personalmente nos gusta. Pero sí, yo siento que esa puede haber sido una diferencia. La otra definitivamente era el acento, ¿no? Cuando nosotros llegamos, nosotros ya de por sí ya hablamos como hablamos, pronunciando la mayoría de las letras, ¿no? En Venezuela pues se cortan muchas letras, sin embargo, esa novela que tenía muchos actores venezolanos, tenía actores mexicanos y venía una necesidad de neutralizar el acento, pero me daba mucha risa porque en una época a mí me decían, al principio me decían, Ismael, sentimos que ceseas mucho. Cesear es que pronuncias las eses, ¿no es cierto? O sea, que digo, pues, ¿no? O que digo, no sé, o sea, sobre todo la S final de cada palabra, y al principio decían, sentimos que estás ceseando mucho, y le decía, no es que yo estoy ceseando mucho, es que ustedes no pronuncian las S, ¿no? Pero era una cuestión muy divertida, y ahí encontrando también cómo neutralizar el acento, porque después en los siguientes personajes me tocó hacer desde una persona, mexicanos de diferentes lugares, me tocó hacer de diferentes papeles, donde al final del día creo yo que el actor no es que haya como siempre dicen, no, tú eres actor de cine, televisión o teatro. Yo creo que el actor es actor y se debe adecuar dependiendo del formato en el que está trabajando y el idioma, el acento, la parte física, si engordas, si se adelgazas, va a depender también del papel, ¿no? A mí, por ejemplo, en Dónde está Elisa me tocó engordar como 20 libras, 12 kilos para poder dar, yo en ese momento tenía 32 años y tenía que dar un personaje de 43, o sea, lo que yo tengo hoy, ¿no? Entonces, entonces tenía que engordar un poco, porque encima ni siquiera me dejaron usar barba. Entonces, creo que al final de cuentas es que el actor debe adaptarse o acoplarse o amoldarse al personaje, ¿no? Claro, gracias por decírmelo, Ismael. Y mira, ya que estamos hablando, parcialmente respondiste a mi pregunta que te iba a hacer, pero de cualquier forma me gustaría que me platicaras un poco más sobre el acento neutro. Aparte de cesar, ¿cuál dirías que son otros matices que cada actor que quiere actuar en acento neutro debería tener presente? Mira, lo más importante es pronunciar todas las letras. O sea, por ejemplo, la incidencia en el peruano, digamos, tiende a hablar hacia arriba la última sílaba de cada frase, porque no es la palabra, es la frase. Entonces, la frase termina hablándola hacia arriba, ¿no? El mexicano termina hablándola hacia abajo, o sea, un poco más hacia abajo, ¿no? El colombiano, dependiendo de dónde sea, termina hablando, pues depende de dónde es, ¿no? Termina hablando un poco más del bizcocho, pues si es de paisa, y arrastrando un poco más las heces, ¿no? Y termina con este cantito así. Pero eso es solamente los paisas, porque los cachacos, como le dicen a los bogotanos, hablan mucho más neutro. Entonces creo que al final del día, para nosotros los peruanos no es tan complicado como, por ejemplo, para un cubano, como para un español, para un chileno o un argentino que probablemente tienen el acento un poco más marcado. No, ahora, yo sé que los argentinos, los cubanos, los españoles, los chilenos que nos están escuchando van a decir, pero yo no tengo acento, ¿no? Los que tienen son los otros. Al final, lo importante es que se te entienda, que sea un idioma en el que tú digas de dónde es y que está bien hablado, ¿no? Ahora, claro, salvo que sea un personaje característico, o sea, de caracterización. Por ejemplo, yo tenía en Las dos caras de Ana, me tocó de hacer de un mexicano de pueblo y creo que era no me acuerdo si era ya no me acuerdo ahorita si era de Monterrey o no, ¿de dónde era?
no me acuerdo de dónde era, pero bueno, ese personaje tenía un acento muy marcado mexicano. Entonces tenía que, ¿no? exagerar un poco